crónicas neutralizadas, los imaginarios periodísticos sobre el tráfico de drogas. La prensa demuestra cada día que el sentido no existe sin la forma y que toda forma es una imposición de sentido. No hay formas neutras ni universales. Hoy la ideología es no solo la forma sino la materia prima de la información, ya que de prensa política en su gestación, la que hoy tenemos es sobre todo prensa publicitaria. Jesús Martín Barbero, oficio de cartógrafo. En la primera década del siglo XXI se consolidó en México un debate nacional sobre una supuesta crisis de violencia que, según el gobierno federal, afectaba ciudades enteras en las que se habían establecido diferentes modalidades del crimen organizado. El tema del narcotráfico desbordó el imaginario popular, que lo localizaba tradicionalmente en las zonas rurales del norte del país, con escasa relevancia para los grandes centros urbanos, pero que gradualmente cobró vigencia en ciudades como Monterrey, Tijuana, Culiacán y Ciudad Juárez. Al finalizar la década de 2010 era ya extraordinaria la aparición de intervenciones sobre el narcotráfico desde prácticamente todas las disciplinas. Junto con numerosas novelas, películas, canciones y el arte conceptual, los libros de crónicas periodísticas como El Cártel de Sinaloa 2009 de Diego Enrique Osorno, Los Señores del Narco 2010 de Anabel Hernández y Huesos en el Desierto 2002 y El Hombre sin Cabeza 2009 de Sergio González Rodríguez, entre los más visibles, han ocupado un lugar central. Entre esta abundante producción, lo que se ha dado en llamar periodismo narrativo ha tenido una relevancia particular como dispositivo de interpretación cultural en la articulación de estrategias de representación de la violencia actual. Propongo ahora revisar esas formas periodísticas como intervenciones intelectuales que, en más de un modo, han reposicionado las coordenadas del discurso analítico referente a la violencia en México, con hondas repercusiones en el campo de la producción cultural contemporánea. En mi análisis, la crónica periodística se leerá como síntoma de un complejo problema epistemológico, que neutraliza al periodismo en general convirtiéndolo en fuente del imaginario dominante sobre la violencia. Finalmente, señalaré cómo la obra de periodistas como Diego Osorno, Anabel Hernández, Sergio González Rodríguez y Alejandro Almazán, entre otros, está fundada en una práctica radical de interpretación cultural que merma nuestra comprensión de las transformaciones históricas de los discursos oficiales de la violencia y que despolitiza las discusiones más urgentes relativas a la desigualdad social, la criminalización de la pobreza y el advenimiento de una disciplina policial inscrita en un permanente estado de excepción sin precedentes en la historia moderna de México. Así, este ejercicio de la crónica tiene implicaciones directas en los regímenes de representación del crimen organizado, en general, pues se asume como el acceso material a lo real del narco que aparece en las simbolizaciones de novelistas, músicos, cineastas y artistas conceptuales que asimilan la condición mitológica y despolitizada del imaginario dominante sobre los traficantes de droga. 1. La invención de la crisis de seguridad nacional. Antes de examinar las limitaciones del periodismo narrativo es importante entender que el discurso referido a la violencia que impera en el imaginario dominante en las producciones culturales de la última década es de reciente invención. Como explican Bridan Bow y Arturo Santa Cruz, la seguridad nacional no ha sido históricamente un tema destacado en la política mexicana moderna, pues a lo largo del periodo posrevolucionario y hasta finales del siglo XX la seguridad de la nación se veía como esencialmente equivalente a la seguridad del régimen gobernante. Sin controversia doméstica sustancial y con el ejército subordinado al poder político, durante las 7 décadas de gobiernos sucesivos del Partido Revolucionario Institucional no se percibía un enemigo interno al cual resistir. Desde luego, durante los turbulentos años de 1968 a 1971 el Estado agredió a los distintos grupos de izquierda radical y la resistencia organizada de los movimientos estudiantiles, magisteriales y campesinos, pero esa violencia no se articuló como una estrategia permanente de control disciplinario social, sino como acciones contingentes cuya lógica era esencialmente política.
De ningún modo es mi intención aquí minimizar la estrategia de exterminio y brutalidad conducida por el Estado mexicano y corporaciones como la Dirección Federal de Seguridad entre finales de la década de 1960 y principios de 1970, que dejó un catastrófico saldo de víctimas. Mi propósito aquí es más bien señalar la marca decididamente política que distinguió la manera de operar de la violencia de Estado en aquella época. Así lo explica el análisis de Carlos Montemayor. La violencia de Estado en los movimientos sociales mexicanos del siglo XX se desplegó en una amplia gama de regiones y sectores sociales, tanto en los contextos de prevención, contención, represión o persecución de procesos de inconformidad social, como en su canalización contra núcleos sociales vulnerables, sectores gremiales, regiones aisladas, comarcas, partidos políticos, movimientos subversivos, manifestaciones populares. El principal punto a comprender aquí es que la violencia de Estado, sobre todo en las décadas de los 60, 70 y 80, fue ejecutada mediante aparatos represores bajo la égida de conflictos políticos que amenazaban la integridad de la élite gobernante. Dicho de otro modo, hasta mediados de la década de 1990, el Estado mexicano confrontó los conflictos domésticos como problemáticas de oposición y resistencia de raíz estrictamente política, y no como la permanente amenaza y desafío al Estado que ahora supone el crimen organizado. Así, como registra Julio Scherer, a los movimientos estudiantiles y guerrilleros se les acusaba de disolución social, una figura tipificada por el Código Penal Federal durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho en medio de la Segunda Guerra Mundial, o bien, como recuerda Carlos Monsiváis, se les acusaba de subversivos en el contexto de la Guerra Fría. En ese mismo horizonte de representación política todavía aparecen los principales hitos de finales del siglo XX, el alzamiento armado del Ejército de Liberación Nacional ESN en Chiapas y su reclamo por la injusticia social y marginación histórica de las comunidades indígenas excluidas por el proyecto modernizador del PRI, los asesinatos de alto perfil del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 y luego del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y el presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, ambos en 1994, que aunque intersectaron el tema del narcotráfico tenían un trasfondo político evidente que se impuso a cualquier otra tesis que explicara el crimen, y finalmente, es también una trama política, los supuestos errores de diciembre acusados por Carlos Salinas de Gortari, en la presidencia de Ernesto Zedillo, la que define la profunda crisis económica de 1994 que conllevó la drástica devaluación del peso mexicano. Entre estas contingencias políticas, el tema del narcotráfico no solo no figuraba como una emergencia nacional, sino que hasta ese momento había sido, como anota Luis Astorga, un fenómeno que se desarrolló protegido desde distintas esferas del poder político y policíaco, como parte de una estructura de poder, pero en posición subordinada, y cuyos agentes principales fueron desde un inicio marginados del poder político. Es decir, mientras que las más impactantes problemáticas que confrontó el Estado durante la década de los 90 fueron de naturaleza política, el narco había sido sometido y neutralizado políticamente por la clase gobernante. Astorga explica que la incorporación de una agenda securitaria en México respondió a la influencia de la hegemonía estadounidense que tipificó el tráfico de drogas como una amenaza para la seguridad nacional de 1986, con una directiva presidencial firmada por Ronald Reagan. El primer efecto importante de esa hegemonía fue la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, que el presidente Miguel de la Madrid 1982-1988 consideraba como una policía política. En su lugar se creó en 1989 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN durante el primer año de gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari 1988-1994. Y aunque este último optó por no hacerlo, durante la presidencia de Ernesto Zedillo 1994-2000 se comienza a utilizar gradualmente a las Fuerzas Armadas para la erradicación del tráfico de drogas.
Este proceso de transformación culminó con la presidencia de Vicente Fox 2000-2006. En ese sexenio, bajo la presión de alto nivel ejercida por el gobierno de Estados Unidos en el panorama geopolítico posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Estado mexicano adoptó abiertamente una política de seguridad nacional que ubicaba al crimen organizado en el centro de una crisis de gobernabilidad que reclamaba una acción inmediata, emulando las estrategias disciplinarias primero sobre el narco y después sobre el terrorismo y la inmigración en Estados Unidos. El tráfico de drogas se articuló en México como la mayor amenaza para la soberanía nacional. El equipo de transición de Fox había considerado inicialmente que el narcotráfico era un asunto meramente policíaco que, a diferencia del caso de Colombia, no tenía ni la capacidad ni la pretensión de desestabilizar al Estado. No obstante, y tras una serie de reuniones de alto nivel con funcionarios estadounidenses, Adolfo Aguilar Sincer, entonces consejero de Seguridad Nacional, un cargo creado por la presidencia de Fox, comenzó a referirse al narco, excluyendo los nexos entre grupos políticos priistas y traficantes para resaltar en cambio la supuesta amenaza a la soberanía nacional que, según el nuevo gobierno, ahora implicaba el tráfico de drogas. Esta transformación en materia de seguridad produjo dos efectos de importancia radical. Primero, permitió la despolitización de los conflictos domésticos inmediatos como la marcada desigualdad económica y social, la endémica corrupción oficial por la creación de fortunas privadas como resultado de la política neoliberal, y segundo, hizo virar el discurso oficial hacia las supuestas emergencias permanentes y sin coordenadas políticas específicas del crimen organizado. El narco se convirtió entonces en un objeto primario de la seguridad nacional, un enemigo permanente, sin objetivos políticos reales y solo interesado en su dominio económico por medio de la ilegalidad y la violencia. De ese modo, el Estado convenientemente dejó de reconocer la especificidad política de los movimientos de oposición y resistencia para en cambio construir y diseminar discursos de seguridad nacional sobre el crimen organizado que supuestamente amenaza a la sociedad civil en general y ya no solo a la élite gobernante. Dicho de modo más directo, para dejar de considerar como relevantes los reclamos políticos, el Estado articuló una estrategia sin contenido político alrededor del tema de la seguridad nacional. Esta nueva definición del narco, como sabemos, no produjo la violenta movilización militar y policial en zonas urbanas del país sino a partir de la estrategia de seguridad de la presidencia de Felipe Calderón 2006-2012. El estado de excepción creado por Calderón entre 2007 y 2012 fue justificado por su gobierno como reacción a una supuesta escalada de violencia atribuida al crimen organizado. Pero, como ha revelado Fernando Escalante Gonzalvo, los índices de homicidios a nivel nacional se habían desplazado consistentemente en un descenso lento y sostenido durante los últimos 20 años antes de la estrategia antidrogas de Calderón. Por ello, esa explicación de la gran violencia de los años 90 fue, según los números que conocemos, una fantasía. Escalante Gonzalvo analiza este falaz discurso de seguridad nacional como la articulación del crimen como fantasma, fenómeno hecho en buena medida a base de invenciones, prejuicios, imaginaciones, conjeturas infundadas, información incompleta, imposible de comprobar o directamente falsa. La estrategia de Calderón evidencia una relación causal distinta a la que defendió públicamente. No solo no se había registrado una escalada de violencia atribuida al narcotráfico, sino que el descenso de la tasa de homicidios sostenido durante 2 décadas se revirtió justamente en las zonas donde se reconcentraron las fuerzas militares y policiales de la estrategia federal. Ese fue exactamente el caso de Ciudad Juárez. Todavía en 2007 se registraron allí 320 asesinatos, cifra consecuente con el promedio sostenido entre 1993 y 2007, con 0.7 asesinatos por día. Después de la llegada del ejército,
y la Policía Federal del 28 de marzo de 2008, los asesinatos se incrementaron a más de 1,623 en 2008, 4.4 diarios, 2,754 en 2009, 7.5 diarios, 3,622 en 2010, 9.9 diarios y finalmente con un descenso a 2,086 en 2011, 5.7 diarios. Así, ocurrieron en Ciudad Juárez al menos 10,085 de los asesinatos que arrojó la guerra contra las drogas de Calderón. La cifra total de asesinatos en todo el país es exorbitante: 121,683 asesinatos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de 4 veces el número de víctimas de la llamada Guerra Sucia de las dictaduras militares de Argentina en las décadas de 1970 y 1980, y casi 30.000 desaparecidos registrados por la Secretaría de Gobernación. A nivel discursivo, la noción del narco, en México, como una amenaza real al Estado y a la seguridad nacional permeó decididamente en el imaginario nacional. Así lo observa Astorga: la invención de un enemigo monolítico, organizado de manera jerárquica, con una racionalidad burocrática y económica que domina todas las fases del negocio y está por lo menos en posición de controlar el mercado y los precios, fascinó a políticos, policías y periodistas. Cuando esa fascinación se convirtió en discurso hegemónico, la cuestión de la seguridad nacional se estableció con coordenadas epistemológicas que desde entonces condicionan a priori toda reflexión sobre el narco, primordialmente en el periodismo, como en prácticamente todas las disciplinas que se aproximan al fenómeno del narcotráfico. En México, el periodismo está profundamente mediado por discursos hegemónicos articulados por el poder oficial. Antes de referir el caso de Sergio González Rodríguez, Alejandro Almazán, Diego Enrique Osorno o Anabel Hernández, es preciso señalar que la despolitización de la crónica del narco está también presente en la obra de los periodistas más experimentados y establecidos, incluso en aquellos con mayor compromiso político. ¿Acaso el ejemplo más visible puede advertirse en las crónicas de Carlos Monsiváis? Como señala Ricardo Gutiérrez Moat, las crónicas sobre la violencia que Monsiváis publica a finales de la década de 1990 representan un nuevo capítulo del secular enfrentamiento en América Latina entre el intelectual y la violencia, cuyo objetivo es intervenir en los procesos sociopolíticos más urgentes del presente inmediato, con la fuerza represiva del Estado como problema central. En un texto publicado en 1999, por ejemplo, Monsiváis incluye en la definición de violencia urbana a los conflictos, las tragedias, las conductas límite propiciadas por la crisis del Estado de Derecho, el perpetuo estallido económico, social y demográfico de las ciudades y la imposibilidad de una efectiva seguridad pública, sea por la ineficiencia de los cuerpos encargados o por la feudalización imperante en barrios y colonias. Violencia urbana es el amplio espectro de situaciones delincuenciales, ejercicios de supremacía machista, ignorancia y desprecio de los derechos humanos, tradiciones de indiferencia aterrada ante los desmanes, anarquía salvaje y desconocimiento de la norma. Se destaca de esta amplia definición la condición eminentemente sistémica de la violencia, donde el delito común se agrava por condiciones políticas, económicas y culturales específicas. En 2013, sin embargo, al reeditar su libro Los 1001 velorios, Crónica de la Nota Roja en México, el análisis de Monsiváis aparece mediado por el imperante discurso oficial que para entonces ya ha consolidado la agenda de seguridad nacional que señala al narcotráfico como la mayor emergencia criminal en México. Escribe Monsiváis: de golpe, el narcotráfico resulta el magno espectáculo lateral que la sociedad ve con terror y morbo, con alivio: hoy no me mataron, y depresión: hoy siguieron matando. Luego resume: desde la década de 1990 la presunción de un narcoestado ha crecido en medio del viaje circular del miedo al terror, de la suspicacia al pánico, de la resignación a la paranoia. Y aunque por momentos el texto señala la corrupta relación entre el Estado y los grupos de traficantes,
Monsiváis principalmente se limita a consignar la impresión de una emergencia nacional protagonizada por los traficantes. Se desata la guerra entre los cárteles, con un costo altísimo de vidas. Se afirman los grupos, los Zetas, la familia de Michoacán, el cártel del Golfo, la línea. 3 años de enfrentamientos entre narcos y ejército, entre narcos y judiciales, entre narcos y policías. La narrativa expuesta por Monsiváis coincide con la versión oficial, la reiterada explicación que el presidente Calderón ofreció sobre la escalada de asesinatos durante su sexenio. La gran mayoría de la violencia que estamos viviendo es la gran virulencia de unos cárteles contra otros. En este punto aparece con mayor claridad el problema central de la crónica del narco. En México, se trata de textos dependientes de fuentes oficiales que hacen circular una narrativa configurada y diseminada originalmente desde múltiples agencias y voceros de Estado, asimilada críticamente por la gran mayoría de los medios de comunicación y reiterada después por los campos de producción cultural, sobre todo por la televisión, el cine, la música y la literatura. Como estudia Susana Rodker, desde finales del siglo XIX la definición del género crónica como lugar de encuentro del discurso literario y el periodístico es tan central como los aportes a la renovación de la prosa hispanoamericana que hicieron los modernistas desde la prensa escrita. Pero, como también advierte Rodker, privilegiar los recursos narrativos de la crónica desde un punto de vista subjetivo desde luego no implicaba que del género fuera políticamente neutral, sino que hacía prevalecer una marca de distinción frente al periodismo estrictamente noticioso, hecho por reporteros. Al emerger en Estados Unidos la oleada del New Journalism en la obra de periodistas y escritores como Truman Capote, Norman Mailer y Guy Talese, entre otros, reaparece con mayor vigor el uso de recursos literarios desde una óptica íntima y personal, pero, como subraya Tom Wolfe, la innovación no solo radicaba en la técnica, sino en los propios procedimientos reporteriles. La forma de recoger material que estaban desarrollándose les aparecía también como mucho más ambiciosa. Era más intensa, más detallada, y ciertamente consumía más tiempo del que los reporteros de periódico o de revista, incluyendo los reporteros de investigación, empleaban habitualmente. Comentaron la costumbre de pasarse días enteros con la gente sobre la que estaban escribiendo semanas en algunos casos. Tenían que reunir todo el material que un periodista persigue y luego ir más allá todavía. En México, la tradición de la crónica periodística ha evolucionado combinando el legado fundacional de la crónica modernista con la posterior influencia del New Journalism estadounidense. En la década de 1970, el periodismo narrativo alcanzó una nueva altura con su relevante agencia política en la obra de figuras como José Pagés Yergo, fundador de la revista Siempre, Julio Scherer, fundador de la revista Proceso, Miguel Ángel Granados Chapa, Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, entre otros. Sobra decir que sin el agudo poder crítico de ese periodismo tendríamos un entendimiento mucho más pobre de las crisis políticas de las décadas de los 60, 70 y 80, desde la responsabilidad oficial en la matanza de Tlatelolco, la evolución y debacle del presidencialismo y del centralismo, hasta la incompetencia oficial en la emergencia del terremoto de 1985. En el presente, la influencia de ese periodismo narrativo puede claramente constatarse en el trabajo reciente de cronistas nacidos en la segunda mitad del siglo XX, como es el caso notable de José Joaquín Blanco, Juan Villoro y Fabricio Mejía Madrid, quienes han asimilado la pulsión crítica y política de sus precedentes genealógicos. Villoro, por ejemplo, define la crónica como una forma que al estarse comprometida con los hechos, lo está con la verdad, mientras que para Mejía Madrid, la crónica representa el encuentro de una mirada con una fecha, un estado de ánimo con el fluir del tiempo. En ambos se establece una demanda de rigor y compromiso con el presente, inmediato, independientemente de los recursos formales de sus crónicas. Mediada por el pernicioso discurso hegemónico, que relocaliza del tráfico de drogas en el centro de una crisis de seguridad nacional. Sin embargo, la crónica sobre el narco de las últimas 2 décadas se aleja de la tradición crítica que confrontó históricamente al periodismo con el poder oficial en México.
En cambio, la crónica del narco se inscribe alrededor de un objeto configurado políticamente por discursos oficiales y no como resultado de una reflexión periodística independiente. Al ahondar sobre un tema cuyas coordenadas epistemológicas han sido marcadas por el Estado, este tipo de crónica está de entrada limitada al análisis de los supuestos cárteles como el principal factor de criminalidad, dejando por fuera la histórica relación entre la clase política y el crimen organizado. La neutralización de la crónica del narco es así el efecto derivado de un habitus, es decir, siguiendo al sociólogo Pierre Bourdieu, un sistema de principios que generan y organizan determinadas prácticas y formas de representación en un entorno dado. El habitus oficial esencialmente renuncia a producir una reflexión analítica de las condiciones de posibilidad del narco, en particular su aparición como economía disciplinada por una geopolítica de Estado. El problema del periodismo radica entonces en lo que Bourdieu conceptualizó como una forma de pensamiento estatal, es decir, la limitación epistemológica que explica por qué las propias estructuras de conciencia por medio de las cuales construimos el mundo social y el particular objeto que es el Estado, son muy probablemente producto del Estado mismo. El análisis de Bourdieu expande así la célebre definición de Max Weber al considerar el Estado como el monopolio de la violencia física y simbólica, en tanto que el monopolio de la violencia simbólica es la condición para poseer el ejercicio mismo del monopolio de la violencia física. Al examinar la influencia de Bourdieu en Latinoamérica, Mabel Moraña subraya cómo ese monopolio estatal de la violencia simbólica penetra todos los espacios de lo social, desde lo doméstico y lo laboral, hasta las producciones culturales y las instituciones que normalizan todo espacio ciudadano. Explica Moraña. Como ya se indicara, para su implementación, la violencia simbólica cuenta con frecuencia con la aquiescencia y lealtad del dominado hacia el dominador y se apoya, en muchos casos, en el hecho de que ambos comparten una misma forma de conocimiento de interpretación de la realidad social que impide un pensamiento emancipado, en aquel que es sometido al poder del más fuerte. En este punto, Moraña nota cómo a pesar de que admite la posibilidad de una resistencia artística ante el monopolio estatal de la violencia simbólica, Bourdieu es más bien pesimista al considerar los medios de comunicación como mecanismos de opresión y de dominación social. En la misma dirección, Jesús Martín Barbero analiza las funciones ideológicas de los medios de comunicación y recuerda el papel crucial que la prensa jugó en las distintas transformaciones históricas de las sociedades modernas. Menos que denunciar los procesos políticos de cada época, la prensa fue instrumental en la construcción misma de esos procesos. Con su lenguaje en apariencia neutro, la prensa operó y sigue operando como un referente de la realidad inmediata que, sin embargo, encubre lo real con significados anteriormente establecidos. Explica Martín Barbero. Me refiero a esas fórmulas mediante las cuales las palabras se ponen a significar independientemente tanto del contexto como del contenido. Los contextos son siempre particulares, parciales, temporales. Son las formas, o mejor las fórmulas de la jerga las que introducen la pretensión de la universalidad, de estar por encima del espacio y el tiempo. Las fórmulas son limpias con la pureza que proporciona la nueva religión secularizada de la objetividad. La conversión de la forma en fórmula es la operación mediante la cual se plasma, se hace lenguaje la exigencia que el consumo plantea, en términos de público masa, la operación de conformización, de banalización, de despolitización. Énfasis en el original. El discurso dominante sobre el narco ha producido una fórmula cuyo léxico y significado sedimentado permiten por sí solos un sentido narrativo específico. Escribimos narcotraficante, sicario, plaza, guerra y cártel y con esas palabras reaparece de inmediato el mismo universo de violencia, corrupción y poder que puebla por igual las páginas de una novela y las planas de un periódico, la letra de un corrido, la vestimenta de un narco actuando en una película de acción. El lenguaje para describir esa realidad está fatalmente colonizado por ese habitus de origen oficial que solo en contadas ocasiones es posible fisurar.
sin avanzar hacia una crítica del poder estatal por estar condicionadas por ese mismo poder. Las crónicas sobre el narco operan entonces un desplazamiento simbólico en dos direcciones. Primero, hacia genealogías de traficantes y la supuesta crisis de seguridad nacional que producen una narrativa como hemos visto creada y diseminada por fuentes oficiales, y segundo, hacia una reiteración del cuerpo resignificado de las víctimas de su violencia, reduciendo el complejo fenómeno del narco a una continuidad artificial y ahistórica de muerte y destrucción. Ambos desplazamientos mantienen formalmente el legado de la crónica modernista, el impulso combativo del periodismo mexicano de la segunda mitad del siglo XX y los recursos literarios del neojournalismo estadounidense, pero excluyendo la dimensión política y el rigor periodístico de esos precedentes. Con esto no pretendo afirmar que no haya un trasfondo político en la crónica del narco, sino que su voluntad crítica aparece de inicio neutralizada por la influencia del discurso oficial sobre el tráfico de drogas. Al enfocarse narrativamente en los reductos de la violencia atribuida a una lucha permanente entre cárteles, los cronistas examinan superficialmente la violenta e ilegal política de seguridad emprendida por el poder oficial. Consideremos la ensayística de Sergio González Rodríguez, uno de los más prominentes periodistas e intelectuales en México, hasta su repentina muerte en 2017. Su obra opera como un ejercicio desmedido de imaginación narrativa condicionado por ese ideológico fantasma del crimen que promueve el discurso oficial del Estado mexicano. Más que un fenómeno circunscrito a vectores políticos, en la perspectiva de González Rodríguez, la violencia se reduce a un significante vacío que opera un borramiento de la materialidad concreta que la produce. Es esta interpretación la que da forma y sentido a sus textos más visibles sobre la violencia, Huesos en el desierto y El hombre sin cabeza. Ignacio Sánchez Prado señala una diferencia entre esos libros y el resto de la producción ensayística de González Rodríguez, como El centauro en el paisaje 1992 y De sangre y sol 2006. Estos últimos, según Sánchez Prado, representan el núcleo central de su obra, una práctica cosmopolita y erudita del ensayo, que busca utilizar un vasto y peculiar archivo cultural como repositorio de lenguajes para la figuración de una contemporaneidad, cuya incertidumbre resiste la representación. Por el contrario, considero que no existe una diferencia sustancial entre las reflexiones de González Rodríguez sobre la violencia y del resto de su producción ensayística. Sánchez Prado describe, por ejemplo, El centauro en el paisaje como una exploración de la relación entre ciudad y literatura, la interacción entre lo sagrado y la técnica, la relación entre arte, memoria y deseo, y del tropo del monstruo en conexión con la norma moderna, pero esa lectura se encuentra también esencialmente en Huesos en el desierto y El hombre sin cabeza. De hecho, el mayor problema de estos dos libros es precisamente que están estructurados como sus ensayos de interpretación cultural. Renunciando a examinar la violencia en su inmediatez histórica y política, González Rodríguez ensaya como si la violencia fuera un objeto cultural más esperando un dilatado comentario hermenéutico. Tales estrategias son recurrentes e incluso predecibles después de la lectura de cualquiera de sus libros. En este punto tiene razón Sánchez Prado cuando afirma que la obra de González Rodríguez es una nueva afirmación de la literatura como territorio epistemológicamente privilegiado para descifrar la contemporaneidad, ante el agotamiento de los paradigmas que han definido a la intelectualidad mexicana desde los años 80, en la llamada transición a la democracia. Pero, más que la restitución de lo literario como vehículo de interpretación de la violencia, la obra de González Rodríguez asume el fenómeno del narco como objeto de significación cultural a costa de eliminar su especificidad política e histórica. A partir de una correspondencia artificial de significados extraídos del periodismo, expedientes oficiales, el memoir, las estrategias narrativas de la novela policíaca y misreadings de múltiples referentes históricos, económicos, literarios y filosóficos, González Rodríguez se posicionó en el campo literario como uno de los intérpretes culturales de la violencia más relevantes en México. Su visión apela sobre todo a cierto público extranjero lector de la editorial transnacional Anagrama,
pero también entra en plena congruencia con los debates sobre seguridad nacional propulsados por las recientes estrategias de gobierno. Su celebridad es explicable, en ese sentido, por el prestigio simbólico de haber escrito dos de los libros más representativos del cambio de mentalidad oficial sobre el tema de seguridad nacional. En ambos, Huesos en el desierto y El hombre sin cabeza, se sugieren prácticas culturales supuestamente endémicas de una sociedad contemporánea permisiva: asesinos seriales, violencia de género radical, el auge y predominio del crimen organizado que, aunque se intersectan tangencialmente con fenómenos políticos y económicos domésticos y globales, implican una amenaza permanente de seguridad nacional para el tejido social cuyo contenido político ha sido borrado por la élite gobernante. Analicemos por ahora El hombre sin cabeza, pues más adelante me ocuparé de Huesos en el desierto. El catálogo de anécdotas imprecisas que recoge González Rodríguez solo consigna a los narcotraficantes identificados por el Estado y cuyos nombres vemos repetidos constantemente en los medios de comunicación: el Chapo Guzmán, Heriberto Lascano, el Cártel de Sinaloa, los Zetas, etc. Estos referentes coinciden puntualmente con los provistos por el Estado, y de hecho repite al pie de la letra la explicación oficial de lo que supuestamente ha ocurrido en México durante la primera década del nuevo siglo. El país ha sido tomado por intrusos familiares, los narcos, y son ellos los responsables de la oleada de violencia que la estrategia del presidente Calderón se propuso confrontar. La estructura narrativa concebida por González Rodríguez produce de este modo lo que, en apariencia, funciona como una historia intelectual de las decapitaciones y un comentario más o menos de índole periodística. El eje del libro es la violencia relacionada con la guerra de los traficantes de droga, fenómeno que, según González Rodríguez, llegó a su clímax aquí cuando aparecieron restos de cuerpos descuartizados y las decapitaciones. Sin incluir ninguna investigación periodística sobre decapitaciones concretas, el libro se entretiene en los múltiples niveles de significación que inspira el motivo de la decapitación, produciendo una red de explicaciones suplementarias que van desde las prácticas de brujería prehispánica a las historias de las cruzadas, Ricardo Corazón de León y el sultán Saladino. Deslumbrado por la compleja mezcla de referentes del libro, el escritor Bernardo Esquinca anota que perder la cabeza es para González Rodríguez la metáfora inequívoca que indica cómo la sociedad en México ha extraviado el rumbo en un mundo saturado de estímulos, donde cada vez es más difícil separar la realidad de la ficción. Así, ante la incapacidad de esa separación, la representación del narcotráfico de González Rodríguez requiere más bien suplementar la realidad con un ejercicio de ficción narrativa que produce dos falacias. La primera indica que el narcotráfico opera como una entidad por afuera del Estado y que el gobierno mexicano es su principal enemigo, planteando una contingencia inaplazable para la seguridad nacional. La segunda, que la violencia del narcotráfico, para ser comprendida, requiere de un complejo marco teórico de interpretación cultural que sobrepasa la coyuntura histórica inmediata. Ambas falacias producen un vaciamiento de lo político, que imposibilita una crítica a la causalidad histórica del Estado en relación con el narcotráfico. La ensayística de González Rodríguez está entonces problemáticamente sustentada en una doble paradoja. Primero, para intentar desentrañar el fenómeno de la violencia contemporánea se propone lo que inicia como un esfuerzo de historización y documentación que pronto se revela como la suplementación sobreinterpretativa de esos mismos actos de violencia. Después, las distintas capas de significado que derivan de esa sobreinterpretación se observan como prácticas culturales transhistóricas que desbordan la coyuntura inmediata del narco en México y que, organizadas como una narrativa de ficción, lo mismo sirven para explicar la invención de la guillotina o la letra Z que un grupo delincuencial marca en la frente de sus víctimas, así como los excesos de los soldados estadounidenses en las guerras de Vietnam e Irak. La estructura narrativa del ensayo se contradice a sí misma entre un ansia de describir la actualidad del narco y la compulsión de insertarlo en las resonancias de un contexto cultural global. Es precisamente la despolitización que González Rodríguez efectúa en su análisis de la violencia
lo que permite transformar la discontinuidad de la historia en la continuidad de una naturaleza imaginada. Consideremos el siguiente fragmento del libro. La historia mexicana tiene 3 iconos vinculados con la decapitación: los Tezontlantli o empalizadas aztecas que sostenían cráneos de víctimas sacrificadas a los dioses con cuchillos de obsidiana, la cabeza mutilada del clérigo Miguel Hidalgo, y Costilla, que proclama la guerra independentista a principios del 800 y fue puesta dentro de una jaula de hierro por la tropa española para escarmiento de los rebeldes, el bandido revolucionario Francisco Villa del siglo pasado, de quien violaron su tumba y cortaron la cabeza pocos años después de muerto. Se rumora que el cráneo forma parte de una colección de la secta universitaria Skull and Bones en Estados Unidos. Pop continúa, enterrada en una montaña mexicana. En todo caso, su recuerdo flota y transcurre de aquí hacia allá en la imaginación de muchos. Los sacrificios aztecas, las ejecuciones de los insurgentes de 1810, el asesinato de los revolucionarios de 1910 y las decapitaciones atribuidas al narco son aquí producto de una única pulsión de muerte y destrucción que al parecer se activa como un principio de inmanencia en la historia de México. En este punto, González Rodríguez es el más fiel continuador de la aporía que Octavio Paz articuló al considerar la doble realidad del 2 de octubre de 1968, que consiste, según Paz, en ser un hecho histórico y ser una representación simbólica de nuestra historia subterránea o invisible. En los límites de la interpretación, Humberto Eco argumenta que uno de los más perniciosos regímenes de interpretación, que él denomina semiosis hermética, estructuró el pensamiento occidental desde el medievo para promover un paradigma de la semejanza, es decir, esa práctica interpretativa del mundo y de los textos basada en la determinación de relaciones de simpatía que vinculan recíprocamente micro y macrocosmos. Según Eco, esta metafísica de las correspondencias continúa activa en el pensamiento moderno en ciertas teorías críticas contemporáneas que inscriben la realidad en un sistema orgánico determinado por la analogía. La ensayística de González Rodríguez recurre a procedimientos narrativos similares en su representación de la violencia. A partir de una saturación de significados análogos, sus reflexiones trabajan sobre interpretaciones de interpretaciones, produciendo cadenas de significados que se distancian de la inmediatez de los referentes hacia símbolos culturales que solo cobran un sentido remoto bajo el sistema de libre asociación que los reúne en el esquema general de los ensayos. El caso de González Rodríguez es ciertamente singular en tanto su doble perfil como periodista e intelectual con proyección internacional se sustenta en su capacidad de desbordar los parámetros del periodismo por medio de referentes literarios y filosóficos. Pero es precisamente su singular éxito internacional lo que ha constatado del redituable valor de sus estrategias de representación periodística. Es en ese horizonte de significación que aparecen las crónicas de Diego Enrique Osorno, Anabel Hernández, Marcela Turati y Alejandro Almazán, entre los más visibles. El caso del primero es tal vez el más significativo. En su libro más conocido, El Cártel de Sinaloa 2009, Osorno reproduce la consabida historia del narcotráfico, en el llamado Triángulo Dorado en la era del prohibicionismo de las primeras décadas del siglo XX, basándose, entre otros, en el trabajo de investigación de Luis Astorga. Cuando escribe sobre el presente del narco en México, sin embargo, Osorno reproduce con fidelidad el relato de Estado relativo a la supuesta crisis de seguridad nacional. En el primer capítulo de su libro aborda la violencia generalizada en la ciudad de Monterrey y escribe: hasta ahora, lo que mejor parece explicar la situación desbordada de Monterrey es lo que dicen en corto algunos asesores en materia de seguridad, que suelen visitar la residencia oficial de Los Pinos, que dos grupos, el Cártel de Sinaloa y el del Golfo, empezaron a disputarse la ciudad a sangre y plomo, y que en medio de esa batalla quedaron desde pequeños vendedores de droga hasta políticos que habían sido alcanzados por el tentador manto del narcotráfico. Al aceptar la explicación oficial de la violencia, el libro de Osorno solo puede proceder de dos maneras, ahondando narrativamente en esa supuesta lucha de cárteles y articulando una crítica a la estrategia del Estado para confrontarla.
El principal problema es que ambos procedimientos favorecen y legitiman las acciones del Estado ante el narco, justificando su necesidad, pero también su limitado éxito, pues finalmente, el poder de los cárteles se imagina siempre superior al del Estado. Para narrar la supuesta lucha de cárteles, Osorno privilegia las fuentes oficiales que corroboran la pretendida confrontación entre narcotraficantes siguiendo el desarrollo de una lógica narrativa. Un ejemplo significativo ilustra este punto. En 2013 Guillermo Valdés Castellanos, director del CISEN durante 5 de los 6 años de la presidencia de Felipe Calderón, publicó el ensayo Historia del narcotráfico en México. En la introducción anota que la escalada de la violencia durante el gobierno de Calderón ha sido generada y realizada principalmente por las organizaciones criminales que participan en el mercado ilegal de las drogas y que además hay suficiente evidencia de eso. Para probarlo, Valdés afirma haber utilizado tanto información oficial como otras fuentes independientes que supuestamente corroboran su investigación. Entre esas fuentes está el reconocido trabajo de sociólogos como Luis Astorga y de periodistas como Terrence Popa, cuyo análisis Valdés acepta y convalida sobre todo cuando se trata del recuento histórico de la relación entre el Estado priista y el narco de esa época. La plaza no existe sin la complicidad de las autoridades. No se trata solo de narcotraficantes corrompiendo a policías y soldados, sino de un esquema de convivencia de un sistema político, con el crimen organizado, ideado, avalado y operado por autoridades federales de alto nivel. Aunque en el ámbito local el capo es intocable y una figura pública que no se esconde, incluso puede ser el jefe de los representantes de las agencias estatales y mandar sobre ellos, sabe que frente al gobierno federal es un subordinado, y su poder depende de que le mantengan la concesión de la plaza. Entre 1990 y 2006, sin embargo, Valdés registra la desaparición de las barreras políticas de entrada al mercado, por lo que el mapa del narcotráfico se extendió por más territorios de la amplia geografía nacional, permitiendo un crimen organizado crecientemente fragmentado y confrontado entre sí, pero extremadamente extendido, poderoso y violento. Esto ocurrió, según su análisis, por 3 razones. 1. El crecimiento y diversificación del mercado de consumo en Estados Unidos. 2. La desaparición del Consejo de Administración del Narcotráfico que ejercía la Dirección Federal de Seguridad, lo que conllevó 3. La fragmentación de la Federación, el monopolio de capos originarios de Sinaloa encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Es en este contexto, según Valdés, que se producen las numerosas guerras entre cárteles y su abierto desafío al Estado mexicano. La investigación de Valdés, sin embargo, está basada en una circularidad engañosa. Aunque cita fuentes académicas y periodísticas externas al CISEN, es importante señalar que las fuentes primarias de esos académicos y periodistas son principalmente oficiales. Valdés atribuye gran parte de su información al trabajo periodístico de Diego Enrique Osorno, pero basta consultar las fuentes de ambos para advertir que la información proviene de agencias del Estado. Al dar cuenta de los primeros roces entre el cártel de Sinaloa y los Zetas, Valdés anota, por ejemplo, que Osorno ubicó a 3 operadores de la organización de Sinaloa en Tamaulipas que cruzaban droga en el territorio, pero en su libro El cártel de Sinaloa Osorno consigna que esa información proviene del ejército y la PGR. La circularidad de la información tiene un uso político fundamental. Convalida la narrativa oficial al atribuirla al reporteo supuestamente independiente de periodistas como Osorno, cuyo trabajo, reducible a la transcripción de informes oficiales, se transforma en un involuntario objeto del poder. La asimilación del discurso hegemónico en el periodismo es también visible en la elaboración de las genealogías de narcotraficantes que cobran una centralidad en las estructuras narrativas de las crónicas. El ejemplo más significativo aquí es la supuesta biografía de Joaquín El Chapo Guzmán. Los trabajos de Anabel Hernández y Alejandro Almazán avanzan la tesis más recurrente en el periodismo narrativo sobre el Chapo. En Los Señores del Narco, Hernández resume esta tesis así.
La historia sobre cómo se convirtió Joaquín Guzmán Loera en un gran capo, en el rey de la traición y el soborno, en el jefe de los principales comandantes de la Policía Federal. El Chapo se retirará del negocio cuando le dé la gana, no cuando la autoridad quiera o pueda. Incluso hay quienes dicen que ya está preparando su despedida. Según Hernández, el Chapo fue protegido por las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón para llevar a cabo su guerra con los cárteles rivales, pero al hacerlo, el Chapo no estaba ya en la posición subordinada en la que históricamente el Estado mexicano mantuvo a los traficantes, sino en una posición de supremacía y liderazgo. A tal grado llegó su poder que la FBI comenzó a operar de lleno como el ejército del Chapo, en un abierto desafío al poder oficial y desplegando una irrefutable supremacía. A la organización del Chapo Hernández le atribuye, por ejemplo, el avionazo de 2008 en el que murió el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. Hernández concluye en que el Chapo y los principales capos de su organización, Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, están sentados en el trono de su imperio. Juntos han formado prácticamente un monopolio del narcotráfico en México y Estados Unidos. En primera instancia, el trabajo de Hernández aparece como un ejercicio de periodismo combativo y crítico del poder oficial, pero su neutralización política ocurre por dos razones esenciales. La primera se debe a su interpretación que categoriza el supuesto poder del Chapo del mismo modo en que lo hacen las fuentes oficiales. Así, Hernández señala al Chapo como uno de los principales responsables de la violencia del sexenio de Calderón del mismo modo en que lo analiza el exdirector del CISEN. Fue este tipo de análisis que el gobierno de Calderón utilizó para justificar la estrategia de su supuesto combate a las drogas y, al mismo tiempo, exculpar su fracaso. Valdés despliega esta lógica hasta sus últimas consecuencias. En 2006, el gobierno de Felipe Calderón se encontró con un problema de seguridad nacional, no de seguridad pública. El síntoma más claro y evidente no era el preocupante incremento del consumo de drogas en México. Lo crucial era la expansión territorial de las organizaciones y de sus actividades criminales diversificadas, la creciente violencia de los enfrentamientos entre ellas y, sobre todo, la debilidad y el proceso de captura de las instituciones del Estado del área de seguridad y justicia. Hubo críticas a la decisión del presidente Calderón de emprender las acciones contra las organizaciones del narcotráfico en las condiciones en que estaban las instituciones. Sin embargo, un presidente no puede política ni legalmente argumentar la inacción del Estado y pedirle a las poblaciones sometidas a la violencia y la inseguridad que se esperen 15 o 20 años a que se rehagan las instituciones. Como en las páginas más críticas del libro de Anabel Hernández, el exdirector del CISEN no duda en reconocer la vulnerabilidad del Estado e incluso anota que el supuesto empoderamiento del narco se dio de la mano con una larga historia de corrupción, complicidad e incapacidad de las instituciones estatales para impedir ese fortalecimiento. La segunda razón por la cual el trabajo de Hernández queda políticamente neutralizado es de índole estrictamente periodística. Su falta de rigor en las fuentes de información que utiliza vuelve su investigación simplemente inverificable. Sus más graves acusaciones de corrupción oficial están en su mayoría atribuidas a fuentes vivas de información que solicitan del lector un pacto de fe sin sustento periodístico real. El activista y politólogo Andrés Lajos recuerda cómo, en su célebre columna Plaza Pública, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa comentó en su momento la versión de la fuga del Chapo del penal de Puente Grande que Anabel Hernández atribuye a lo que el propio capo contó a sus cercanos e incluso a negociadores enviados por la Presidencia de la República. Ante tal vaguedad, Granados Chapa anotó: ¿pueden los lectores del libro confiar en lo dicho por la investigadora o no? Y Lajos completa: pese a simpatizar con el argumento, Granados Chapa no se atrevió a tomar como propia la descripción detallada que da Hernández sobre cómo supuestamente salió el Chapo Guzmán del penal de Puente Grande. Son finalmente los hechos recientes los que refutan el trabajo de Anabel Hernández y Osorno. El supuesto imperio del Chapo se colapsó de un modo inesperado y en medio de un contexto político significativo.
Luego de un largo periodo con el más afamado prófugo de la justicia internacional, el Chapo fue detenido por segunda vez el 22 de febrero de 2014, 3 días después del encuentro en el cual el entonces presidente Barack Obama celebró la política securitaria del presidente Enrique Peña Nieto. Su espectacular fuga el 11 de julio de 2015 mediante ese increíble túnel que discutiré más adelante, en otro ensayo fue para muchos la confirmación de su inconmensurable poder. Pero su tercera y definitiva captura, el 8 de enero de 2016, estuvo enmarcada, como sabemos, por una humillante entrevista con el actor estadounidense Sean Penn y la actriz mexicana Kate del Castillo, en la revista Rolling Stone, y un inapelable proceso de extradición hacia Estados Unidos. Del imperio del Chapo solo quedan las crónicas periodísticas. 3. Menos periodismo y más narrativa. Los cronistas con frecuencia privilegian sus recursos narrativos por encima de su rigor periodístico, sin someterse a una mayor crítica por parte de los medios de comunicación o las editoriales que los publican. Los libros de Sergio González Rodríguez, Diego Enrique Osorno y Anabel Hernández han recibido numerosos premios, becas y atención mediática nacional e internacional. Dadas las condiciones epistemológicas en que se estructura el discurso hegemónico sobre el narco, no sorprende que el campo de producción cultural premie las versiones más sintéticas y reiterativas de esa narrativa oficial. A pesar de haberse independizado del gobierno federal, el Premio Nacional de Periodismo ha consistentemente premiado crónicas sobre el narcotráfico y la supuesta emergencia de seguridad nacional que promueve la versión oficial. Uno de los casos más excepcionales en ese respecto es el de Alejandro Almazán, por cuyas crónicas ha recibido 3 veces ese premio. Todavía en 2013 recibió el premio Gabriel García Márquez que otorga la Fundación para el Nuevo Periodismo Latinoamericano FNPI, que en su constitución destaca precisamente la intersección entre la literatura y el periodismo en alusión al legado del neojournalismo estadounidense antes comentado. El caso de Almazán es significativo porque es quizá el más extremo del periodismo narrativo. Almazán ha incursionado directamente en la literatura con 2 novelas sobre el narco, Entre Perros 2009 y El Más Buscado 2012. Esta última es una biografía imaginada del Chalo Gaitán, cuyo poderío criminal sobrepasa al del Estado hasta fraguar su jubilación, como anunciaba Anabel Hernández sobre el Chapo, fingiendo su propia muerte al final de la novela. No debe sorprendernos que la fabulación de Almazán y el reporteo de Hernández se correspondan puntualmente. El poder del Chapo, por lo menos al nivel que le atribuyen periodistas como Almazán, Hernández y Osorno, puede mejor expresarse en las páginas de una novela. De hecho, es importante notar los cada vez más frecuentes cruces entre figuras literarias y periodísticas como estrategia de validación de ambos discursos. Observemos la publicación de libros de periodismo narrativo prologados por escritores de ficción. Entre los más recientes están La Guerra de los Zetas 2012 de Diego Enrique Osorno, prologado por Juan Villoro, Entre las cenizas. Historias de vida en tiempos de muerte 2012 de Marcela Turati y Daniela Arrea, prologado por Cristina Rivera Garza, y finalmente, Narcoleaks. La Alianza México-Estados Unidos en la Guerra contra el Crimen Organizado 2013 de Wilbert Torre, prologado por Yuri Herrera. En 2012, una antología, compilada por Juan Pablo Meneses, dio un nombre elocuente a esta emergente forma de periodismo narrativo. El libro, que reunió textos de Almazán, Osorno, Turati y Rea, lleva por título, con involuntaria ironía, Generación Van, los nuevos cronistas del narco mexicano. El volumen se abre con un epígrafe del novelista chileno Roberto Bolaño. Así es comprensible y lógico que Osorno, en su más reciente obra La Guerra de los Zetas, describa su trabajo como periodismo infrarrealista. La celebrada trayectoria de premios, reconocimientos, traducciones y atención mediática que ha recibido la obra de los cronistas del narco se ha complementado con el desmesurado éxito que ha tenido en México la llamada narcoliteratura escrita por novelistas como Yuri Herrera, Juan Pablo Villalobos, Elmer Mendoza y Bernardo Fernández, B.F.
periodismo y literatura por igual se ofrecen como complementos textuales de una realidad, para confirmar la violencia de los supuestos cárteles de la droga y la debilidad y victimización de un Estado al parecer vencido incluso, para muchos, fallido. El eje en común de estos libros, periodísticos y de ficción, es la exhaustiva ansiedad de significación narrativa que sus autores elaboran para dar cuenta de un fenómeno que debería entenderse primordialmente dentro de parámetros políticos. Con esto me refiero a las posibilidades críticas que emergen al politizar las condiciones históricas de la violencia en espacios de vida precaria en lugares como Ciudad Juárez, al dejar de lado las mitologías de la violencia que generan gran capital simbólico pero un pobre entendimiento de sus condiciones de posibilidad. ¿Acaso la siguiente tarea de nuestra inteligencia crítica radica en el análisis de esa positividad de la vida precaria, en donde la agencia política aguarda paciente el momento de emerger? He intentado subrayar con la presente intervención la perniciosa influencia del discurso hegemónico de seguridad nacional en las estrategias de representación del periodismo narrativo más reciente que aborda el tema del narcotráfico en México. Pero el principal gesto crítico que me interesa promover no radica solo en señalar la neutralización política del periodismo narrativo, sino en acusar el hecho de que la imperante agenda de seguridad nacional es apenas el frente discursivo de una relocalización del crimen organizado en el centro del poder político. Como dimensión integral de un nuevo proyecto político nacional, la presidencia de Enrique Peña Nieto no ha hecho sino continuar con mayor efectividad la violenta restitución de la soberanía del poder oficial por encima del narcotráfico que desesperadamente intentó la presidencia de Felipe Calderón. No me refiero al verdadero combate a los supuestos cárteles de la droga, sino a la incorporación de grupos de traficantes a propósitos políticos específicos. Más allá del despotismo corrompido y el enriquecimiento lícito de políticos, policías y militares, lo que esta agenda ofrece al poder estatal es la ventaja de una vasta economía clandestina, esencial en el hemisferio con hondas implicaciones geopolíticas entre México y Estados Unidos primero, y en el resto de América Latina después. Entendida así, la estrategia del Estado es operar un entramado político transnacional que devuelve al gobierno federal su capacidad de decisión ante un laberinto de intereses que se oculta tras el falso discurso de la seguridad nacional. Ese laberinto con frecuencia coincide con la más reciente explotación de recursos naturales en las regiones donde se concentra la mayor violencia atribuida a los cárteles, como ha demostrado el importante trabajo de periodistas como Ignacio Alvarado, Dan Paley y Federico Mastrogiovanni. En ese sentido, lo que a mi modo de ver ha intentado la presidencia de Peña Nieto es utilizar el tema del narcotráfico como objeto redituable de una política internacional demarcada por y para los intereses particulares de la clase gobernante mexicana y la rapiña de los conglomerados transnacionales. Llevar hasta sus últimas consecuencias la crítica puntual de esta estrategia sigue siendo la consigna pendiente del periodismo nacional. Pensar políticamente desde el periodismo puede resultar una operación esencial para hacer visible y criticar el monopolio de la violencia simbólica y real de Estado. El periodismo puede significar el mundo global y las tensiones de representación propias del neoliberalismo, pero no podrá aspirar a una verdadera disidencia política hasta que no se deshaga de la hegemonía del discurso oficial sobre el crimen organizado. La mayoría de nuestros novelistas no está a la altura de ese reto. Nuestro periodismo no puede permitirse el mismo fracaso.